Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Que este día sea maravilloso, sea un día de mucha bendición, de mucha reconciliación. Que el Espíritu Santo los siga llenando de su paz. Invocamos a la Santísima Trinidad para recibir su santa palabra hoy, sábado de nuestra Madre María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Bendice este momento, bendice este instante, para que tu amor misericordioso se haga manifiesto en nuestras vidas y que tu palabra se haga vida en nosotros. Gracias, Papá Dios, por tu palabra, porque sé que hoy vas a traernos un mensaje nuevo, un mandato para nuestra vida, para que podamos comportarnos de acuerdo a tu voluntad. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Juan. Vamos al capítulo 20, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si yo no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en el costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La incredulidad de Tomás, y sobre todo que estuvo con el Señor 3 años, acompañándolo, viendo las maravillas que él hacía, escuchando sus discursos, viendo su testimonio, y no creía. ¿Qué hace que un hombre no crea? ¿Qué hace que nosotros seamos tan necios para no abrir nuestro entendimiento y no creerle al Señor? A pesar de que conocía la palabra viva. La conocía. Estudiaba la palabra, porque ¿cómo no iba a estudiar la palabra si lo veía todo el santísimo tiempo? Lo tenía la palabra viva con él. Y a pesar de que estudiaba la palabra, no creía. ¿Qué hace que nuestra mente sea en ocasiones tan cerrada para no ver la presencia de nuestro Dios? ¿No estudiaba la palabra? Pues la estudiaba todos los días. Los discursos que el Señor decía, cómo le enseñaba, cómo predicaba el maestro de maestros. Y por qué, a pesar de ser un estudioso de la palabra, porque era un estudioso, no que la tenía viva, ¿por qué no él creía? O sea, ¿qué demanda entonces el creer? ¿El creer solamente está en estudiar la palabra? No. El creer demanda una actitud. Porque no solamente es el estudiarla, porque la puedes estudiar. ¿Pero qué? Si no tienes una actitud diferente en tu corazón. Y esa actitud no la tenía Tomás. Y a pesar de que los otros discípulos, Dios hacía milagros a través de ellos, como la multiplicación de panes y peces, pero Tomás no creía. Hasta que el Señor tiene un encuentro personal con el Señor. Hay momentos en que nosotros nos decimos ser creyentes, pero hasta que no tengamos esa revelación en nuestro corazón del Señor, simplemente nuestra mente sigue entenebrecida. Y para poder tener ese encuentro del Señor tenemos que desnudar nuestro corazón a Él. Encontrarnos cara a cara con Él y decirle: aquí estoy, Señor. Porque fácilmente nos juzgan. Fácilmente las personas pueden decir: es que tú sí y yo sí. Es que tú no y yo sí, tal vez.
Y se juzga fácilmente a la gente, porque no se conoce lo que hay en el corazón. No se conoce, porque uno no va de acuerdo a la línea que la otra persona tal vez plantea. Y entonces a veces se juzga fácilmente, pero porque no se tiene una actitud diferente en el corazón. Y esa actitud es la que marca la diferencia de un hombre creyente a una persona que no lo sea. ¿Qué actitud tienes tú en tu corazón para que no realmente la presencia de Dios no se manifieste y tú no creas? Entonces, estás allí como un religioso, porque perfectamente Tomás, yo no sé por qué él no se fue si no creía. ¿Qué estaba esperando él? No era lo mismo que Judas. Judas estaba esperando que él se manifestara el rey de Israel, humanamente, no espiritualmente, para liberar al pueblo de Israel de los romanos y él poder ser el seguidor, el número uno, la mano derecha de el rey de reyes, ¿sí? El rey de Israel, derrocar en ese momento a quien estaba de rey, que era Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, creo que era Filipo o Herodes Antipas, alguno de los dos. Bueno, ayúdenme por favor, ¿quién era el rey de Israel en la época de Jesús cuando fue crucificado? Entonces fíjense que esa actitud es bien importante. Entonces, ¿cuál sería una actitud de fe? ¿Cuál sería la actitud de fe? Lo más fácil es ver a Juan, al hijo, al discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de amar. Tener fe es amar. O sea que por tanto Tomás sí amaba al Señor o no lo amaba. No, no lo amaba. Porque si lo amaba, pues le cree o lo acepta. ¿En tu casa tú le crees a tu esposo, le crees a tu esposa? A veces decimos ser creyentes, pero no creemos. Tenemos bastantes dudas de muchas cosas y no le creemos. ¿Por qué? Porque sus comportamientos y sus actitudes, pues, tal vez no han sido lo más santos y por eso no creemos. Y por eso la decimos amar, pero realmente no hay esa actitud. Y Rafa está diciendo ahí unas situaciones bien particulares porque imagínese usted, o sea, se supone una persona con quien tú compartiste 3 años, una persona a quien acompañabas, que veía los milagros, que veía esas cosas asombrosas, escuchaba sus palabras, todo esto, y llegar y decir, si no meto mis dedos en las heridas de sus manos y mi mano en el costado. O sea, eh, llegar uno a decir eso. O sea, llegar uno a... Porque es que yo me pongo a mirar, o sea, si yo lo pido, ¿cómo me siento de atrevido de pronto? No sé, o sea, tiene palabras necias en ese momento Juan, Tomás. ¿Por qué razón? Porque está diciendo, es que yo tengo que meter el dedo en sus llagas, en sus heridas de las manos y mi mano en su costado. Y eso, o sea, imagínate tú una persona que tenga, o sea, no más solamente imagínatelo. Una persona que tenga una herida, ¿sí? Una persona que tenga una herida en sus manos, una persona que tenga una herida en su costado. Y uno por la incredulidad, por la falta de fe, no, entonces tengo que ir a meter mi dedo en su llaga, tengo que ir a meter mi mano en su llaga. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué estaba pasando con Juan? Y a veces uno es así, o sea, solamente si no tengo ese encuentro sobrenatural con el Señor, yo no puedo creer. Si yo no lo veo con mis propios ojos, yo no lo creo. O sea, y está uno en esa postura como Tomás de incredulidad, ¿sí? Porque, o sea, se supone es una persona que tú amas, es una persona que compartió contigo, es una persona que tú seguiste tanto, y resulta que estás diciendo, no, es que si yo no veo, o sea, empezando por ahí, o sea, trata a todos de mentirosos, uno... dice, la lógica de él es, no, es que yo tengo que tocar ese cuerpo para saber cómo es, o sea, el irrespeto, porque fue una situación de irrespeto y de verdad que cuando uno no tiene fe, uno es irrespetuoso, cuando uno no tiene fe, uno es atrevido. Y aquí se ve esa postura de Tomás en cuanto o sea, yo tengo que tocarlo
sí, tengo que tocarlo para realmente darme cuenta si él es. Y es como esa postura de irrespeto porque era su maestro, o sea, era una persona especial, era una persona de respeto, era una persona que uno tenía que tener, o sea, pues yo pienso, ¿no? Como una delicadeza en cuanto que era mi maestro y fuera de eso falleció, ni siquiera ese respeto por ese supuesto muerto, ¿cierto? Y decir, no, es que yo lo tengo que tocar, o sea, si yo no lo toco, no sé qué es él, ¿sí? No sé qué es él. Y entonces uno se entra a preguntar, ¿qué es tocar al Señor? ¿Realmente qué es tocarlo? Porque vemos a la mujer del flujo de sangre, vemos a las otras personas que intentaron tocarlo, pero él estaba en la postura de los que muchos se acercaban y tocaban a Jesús, pero lo tocaban por tocarlo, ¿sí? Por tocarlo. No lo tocó como la mujer de flujo de sangre, o sea, lo tocó fue por incredulidad, por saber quién era, para ver si algo raro me sucede, para ver si algo me va a pasar, o sea, algo sobrenatural me va a pasar. Y entonces, de verdad que cuando uno no tiene fe, uno tiende a ser irrespetuoso, uno tiende a, o sea, es uno atrevido, de verdad es uno atrevido. Y, y eso pasa en todas partes, ¿no? O sea, nosotros vemos eso, o sea, cuando uno no cree que la persona realmente está en el proceso de conversión, hace cosas feas, hace cosas que hacen lastimar a la otra persona. Cuando uno no cree que la otra persona realmente está conociendo al Señor, realmente pone unas pruebas incómodas. Te ponen o sea, te ponen cáscaras, decimos acá, o sea, algo para que tú te resbales en tu fe, ¿sí? Y eso está sucediendo en muchas partes y posiblemente en estos tiempos aún más fuerte todavía, que realmente estamos poniendo esas cascaritas a aquellos que están creciendo en la fe. ¿Todo por qué? Porque por nuestra incredulidad, porque es la verdad, es la falta de nuestra fe, es no querer uno aceptar. Tiene uno que mirar esa postura de es que si yo no tal cosa, o sea, la lógica, ¿no? La lógica. Es que si yo no veo esto y si yo no hago esto, entonces no se va a dar esto. Y uno, ahí es donde Tomás todavía seguía en su lógica, en su incredulidad, en estar pensando que Jesús iba simplemente a parecerse así. Sí, imagínese, nomás piensa que Jesús, bueno, se apareció en este cuerpo mortal, que él se desprendió de este cuerpo mortal, pero que él tuviera que meter los dedos ahí en el clavo, si nomás, o sea, es que me causa dificultad nomás de mirar que él tuviera que meter el dedo, o sea, meter el dedo en la llaga. Y entonces si uno se da cuenta en las heridas de uno, y que alguien venga a lastimar supuestamente una herida, o sea, tocar esa herida que todavía está ahí, porque dice, si no meto los dedos en el hueco de esa mano, entonces no voy a creer, o en el costado, entonces es como quien dice, es que yo tengo que ver que las cosas estén allí, o sea, es durísimo, es durísima la incredulidad, es atrevida la incredulidad, es ofensiva la incredulidad. Eh, realmente le duele al Señor la incredulidad y eso lo vemos claramente con Marta y María en el día que Él aparece allí con Lázaro. Él sabía, o sea, Él lo había dicho con anticipación a sus discípulos que Él solamente estaba dormido, que eso era para la gloria de Dios. Pero a Él cómo le dolió, a Jesús cómo le dolió la incredulidad de María, de Marta, de las personas que lo acompañaban, cómo le dolió el que no vieran que Lázaro, o sea, estaba dormido, es que le estaba diciendo
que no, que, o sea, era o sea, él estaba diciendo que si ellas creían, verían la gloria de Dios. Si ellas creían, y cómo duele la incredulidad. Cuando tú dices algo que es una verdad y no te creen, cómo duele esa incredulidad. La ponen en duda, te ponen en duda en lo que tú dices. Es como algo que penetra en el corazón, que lo perfora realmente. Porque uno es tratando de hacer creer a alguien algo y no te lo creen. Entonces uno se siente frustrado, o sea, se siente mínimo, se siente como que, ¿cómo hago para traspasar ese pensamiento y mostrarle cuál es la verdad? Solo la persona, si se determina a creer, podrá verlo. Y eso es algo importante. Solo si la persona se determina a creer, lo podrá ver. Si no, no. Por eso dice la palabra, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír. Y por eso la palabra de Dios solo es para aquellos que quieren ver. De resto no lo es. De resto tú siempre estarás diciendo, no, yo no entiendo, no, es que no me gusta, no es que tal cosa, no. La palabra de Dios es para el que quiere creer, ¿sí? Entonces nos está invitando también a que no seamos como Tomases, que no queremos creer, ¿o no? Claro que sí. Te invito a que escuches 2 audios nuestros para complementar esta reflexión. Te lo vamos a dejar aquí en la información de este video. El uno es egoísmo y orgullo, 2 enfermedades mortales, y el otro es formación de liderazgo, el espíritu de Judas y Tomás en el liderazgo. Súper interesantes. Me surgen 2 interrogantes bien particulares. Si no meto los dedos en la llaga, como tú decías, o sea que el Señor, ¿qué tal que ya el Señor se le veían las llagas? Se le veían. Pero si hubieran sanado, ¿Mm? Tomás, ¿cómo es de atrevido, como tú dices, que perfectamente si yo viera las llagas, no es capaz ni siquiera de decirla ver, sino es que yo quiero tocar? Tremendo. No solamente ver, de allí hay un orgullo encubierto impresionante. Si tú te pones a leer las escrituras, Tomás no hablaba. Aparecen los diálogos de Tomás muy poquitos. Si tú estudias la obra de María Valtorta, te das cuenta que Tomás casi no hablaba. Era en silencio. ¿Para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. Ahí va. Reflexionando, cuestionando tal vez. Dejando de llevar, como un borreguito. Ahí dejando de llevar. Pero no era creyente. No era creyente. Porque en el trasfondo de su corazón había un orgullo, una altivez. Porque cuando uno se siente más que el maestro, necesariamente siempre va a estar en silencio, no participa, está allí oculto, trata de hacer las cosas en su medida y ya. Simplemente estar por estar, comer por comer, pero no se nutre. Obvio que Tomás cambia su actitud, incluso en los evangelios apócrifos está el evangelio de Tomás, que es muy interesante, y necesariamente pues él se convierte en un predicador de la palabra de igual manera. Cambia su actitud cuando tiene ese encuentro personal con el Señor. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida familiar? Porque tenemos que aterrizar este evangelio a la vida familiar, que en ocasiones asumimos esa actitud en nuestra parte espiritual y en nuestra relación de pareja. Estamos por estar allí simplemente. No creemos en el otro. No creemos en el esposo, en la esposa, simplemente estamos por estar. Y cada uno haciendo lo que le corresponde. Y ya. Pero no creemos. Pienso que la palabra nos está invitando a que no nos dejemos llevar por ese espíritu de Tomás. Es bien particular, pero cuando uno dice es que realmente uno puede tener el espíritu de Tomás, sí, claro, uno puede tener el espíritu por ejemplo, del profeta Elías, eso dice la palabra, o el espíritu de Juan Bautista, o el espíritu de Moisés, o si uno lo pide, esa esencia de ellos nos la pueden dar, pero se le debe pedir al Señor. No Santo Tomás, o sea, en mi caso, lo digo por mí. Santo Tomás, por favor, dame tu espíritu. No, yo le pido al Señor, Papá Dios, me das permiso y me regalas que yo pueda tener ese espíritu de Juan, por ejemplo, tan bello, ¿no?
que uno lo pueda amar. O la mujer que le diga, yo quiero tener ese espíritu tan lindo, por ejemplo, de Judith. Si has leído Mujer de Dios, el libro de Judith, que te lo recomiendo. Una mujer aguerrida, que creyó, que no le importó absolutamente tener un enemigo al frente. Cuando uno se deja llevar por la incredulidad, por no tener esa actitud de cambio, fácilmente el orgullo y el egoísmo va a estar en nuestro lado y vamos a juzgar. Y en la casa sí que se da mucho el orgullo y el egoísmo, pero de una manera impresionante. Cada uno por su lado. Uno cree estar trabajando conjuntamente, pero cada uno por su lado, porque hay un orgullo encubierto, de parte y parte. Entonces, por eso es que se juzga tanto, se juzga mucho al interior de la familia. Y no hay esa fe, no hay esa unidad como tal. Tomás no tenía la unidad con el Señor Jesucristo, a pesar de que estaba allí con él, pero no había esa unidad. ¿Por qué? Porque él no tomaba esa actitud y realmente había un orgullo encubierto, un egoísmo encubierto, pensar en él, en función de él. No como Judas tal vez, pero sí tenía su propio interés y su propio criterio. Bueno, Moni, no sé, interesante esta palabra, como les decía, les recomiendo que vean ese audio de egoísmo y orgullo, dos enfermedades mortales, escúchenlo, realmente vale la pena. Ya lo habíamos dicho en días anteriores frente a lo que ese test espiritual, que no lo hiciéramos. Ahí hay un test precioso para que tú te evalúes, y el espíritu de Judas y de Tomás en el liderazgo. Ahí te los dejo para que los escuches. De todas formas, creo que tenemos la palabra, siempre nos da un elemento nuevo. No te quedes simplemente escuchándola, sino que toma nota. Bendito sea el Señor por la palabra, ¿verdad, Moni? Entonces, sí, queremos invitarlos hoy sábado. En la noche tenemos una vigilia muy linda para que nos acompañen. Después, desde las 8 de la noche, hora Colombia, tenemos el Santo Rosario, y después del Rosario, pues la vigilia toda la noche. Entonces, si desean acompañarnos, una vigilia muy linda. Y de igual manera, también nosotros vamos a estar en noviembre en Nueva York. Entonces, si ustedes desean que nosotros visitemos sus parroquias, perfectamente podemos estar desde antes o después, no hay problema. O sea, en octubre, noviembre, diciembre, si ustedes desean que los acompañemos en sus parroquias o en sus comunidades, para que ustedes hablen con sus sacerdotes o con sus líderes de comunidad, para que los podamos acompañar. Tenemos pues para que les qué documentación necesitamos para enviárselas de presentación, no sé, lo que ustedes necesiten, con todo gusto para poderlos acompañar. Sí, Dios los bendiga y de verdad no tengamos el espíritu de Tomás, de incrédulos, sí, y no busquemos cosas sobrenaturales, simplemente busquemos amar por amar, y amar al Señor es una gran bendición. Que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Bye.